que la semana pasada hablamos sobre momentos importantes en la vida de Abraham, especialmente en su relación con Dios, y recordábamos que en el capítulo 12 de Génesis, que Dios le pidió que dejara su tierra, que dejara a su parentela, a sus padres, y fuera a un lugar que Dios le iba a indicar. En ese capítulo 12, Dios le promete bendecirlo, promete hacer de él una gran nación, y también una promesa a todo el mundo en cuanto que de su descendencia, Dios iba a bendecir a todas las naciones del mundo. Y lo que entendemos en esa promesa es que de él vendría el Salvador, que también fue prometido por Dios a Adán y Eva cuando cayeron en pecado, de que vendría un Salvador que iba a dar un golpe mortal a Satanás. Y es una promesa que vemos cumplida en el Señor Jesucristo. También esta bendición de que todas las naciones iban a ser bendecidas por un descendiente de Abraham, lo vemos en nosotros mismos, que originalmente Dios escogió un pueblo, una nación que él creó a partir de este Abraham, pero ¿cómo se llama? En el pensamiento de Dios, en su amor por el mundo, él quiere que de todas las naciones venga gente a sus caminos, y así ha sucedido desde siempre. Vemos, por ejemplo, en Mateo, en la genealogía, que personas gentiles están en la genealogía del Señor Jesucristo. Y ahí ya vemos nociones de que de todo el mundo Dios iba a traer personas a sí mismo. De manera que ahora ya no somos más que una iglesia, y que toda esa iglesia universal de Dios, la iglesia gloriosa de Dios, está formada por individuos de todas las naciones. Entonces, la semana pasada vimos algunos detalles de la vida de Abraham en su relación con Dios, incluso esta en capítulo 12. Y también vimos que él fue prometido una nación de él iba a nacer, iba a tener, Dios le dijo que iba a tener un hijo cuando él tenía 75 años, y cuando su esposa era estéril. Y una de las primeras pruebas que él sufrió fue precisamente el esperar el cumplimiento del nacimiento de ese hijo prometido, que tuvo que esperar 25 años. Fue hasta que él tuvo 100 años, y Sara, su esposa, tenía 90 cuando nació Isaac. Y ahora en el capítulo 22, vamos a ir otra vez a leer los primeros 2 versículos. Vemos una petición que Dios le hace. El autor nos dice que es una prueba. Moisés, que fue el autor humano. De manera que, precisamente lo que estamos estudiando, que Dios nos prueba, permite que tengamos pruebas, permite que tengamos tentaciones, pero para nuestra bendición, para nuestra mejoría como cristianos, como hijos suyos. Y vamos entonces a leer aquí en Génesis capítulo 22. Vamos a leer versículos 1 y 2 para volver a empezar a estudiar ahora sobre esta prueba que está aquí en este capítulo. Vamos a leerlo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ajá, gracias. Bueno, algo importante aquí es que esto es algo muy duro, ¿no? Algo muy severo, muy grave lo que está pidiendo Dios. Pero primero quiero reforzar la idea que Dios probó, dice aquí en el primer versículo, después de estas cosas, hablando de todo lo que ha pasado antes, probó Dios a Abraham. Algo que vemos aquí es que así como Dios probó a Abraham, también nos prueba a nosotros. Muy importante entender lo siguiente. Dios no necesita probarnos para saber qué está en nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Él sabe si estamos débiles, si estamos fuertes. De tal manera que las pruebas que Él nos envía son para fortalecernos, para crecer. Son pruebas, como les digo, como dice Santiago, que dice, gócense cuando tengan pruebas. ¿Por qué? Porque en estas pruebas Dios nos va a sostener. Dios no nos da pruebas y nos deja a nuestra suerte, digamos, a ver cómo hacemos. Él sabe lo que va a pasar. Él nos conoce nuestro corazón, como digo, pero Él va a estar sosteniéndonos en esa prueba. Sus pruebas tienen un propósito siempre. Nosotros cuando tenemos una prueba nos afligimos, tal vez nos ponemos tristes, tal vez decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo he sido bueno, si he estado estudiando la palabra del Señor, etcétera. Lo que pasa es que Dios nos quiere mejorar, Dios nos quiere fortalecer. Perdón, en esta época en la que vivimos, puedo asegurarles que las pruebas van a ser más fuertes y más difíciles, incluso llegando a persecución, porque podemos ver que ya se está cumpliendo lo que llamamos los dolores de parto, que es los sufrimientos o el dolor que tiene una mujer antes del parto, ¿no? Estos dolores de parto se van aumentando, van subiendo de intensidad y de frecuencia. Entonces podemos esperar que eso pase también con nosotros en nuestras pruebas, pero Dios nos quiere bien fortalecidos para cuando tengamos pruebas de veras difíciles que tengan que ver con nuestra vida o muerte, en cuanto a nuestra fe al Señor, o renunciar a nuestra fe por sobrevivir físicamente. Eso es duro de decir, pero aquí vemos también una gran dureza y severidad en la prueba que se dio a Abraham. Pero él ya había tenido muchas pruebas anteriores, en algunas había fallado, y estas fallas que él tuvo, yo quiero verlas como algo que nos enseña también el Señor, que hemos fallado, digamos, en las pruebas que hemos tenido en el pasado, pero como decía también en el primer estudio de este año, debemos buscar mejorar, debemos ser mejores este año, debemos, y cada día incluso, ¿no? Pedirle al Señor que nos dé sabiduría, como decía, cada mañana para soportar las pruebas, para aprender de ellas, para crecer gracias a las pruebas. Como vimos también, Dios nos bendice. Todas las cosas son para nuestra bendición, son para nuestro crecimiento, para nuestra mejoría. Como decía, siempre hay un propósito detrás de una prueba. Y este propósito es entender que Dios nos quiere mejorar, entender que debemos soportar las pruebas, debemos entenderlas como algo que Dios nos envía con un propósito santo, un propósito
de bienestar. Sí, aún en las pruebas, aún esta prueba que sufrió Abraham, que vamos a leer, aún en la prueba que vimos tan difícil, de tanto sufrimiento para Job, son ejemplos que nos da Dios y nos sigue dando ejemplos en su palabra, en el Antiguo Testamento. Pero siempre hay un propósito divino de bendición. Por eso dice Santiago, dice, gócense cuando tengan unas pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a ser mejores después de la prueba, porque vamos a tener enseñanza de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, también quería que la semana pasada viéramos las pruebas que tuvo Abraham y las promesas que tuvo Abraham en cuanto a tener un hijo, en cuanto a ser una gran nación, ser bendición para todas las naciones. Él iba a ser engrandecido, etcétera, porque él estuvo siendo preparado en todas esas pruebas para esta prueba final. Podemos entender que esta fue la última prueba que hizo Dios a Abraham. Y como digo, Abraham, Dios sabía cuál era el corazón de Abraham. Dios sabía que era fiel, que su fe era grande, de tal manera que lo consideró su amigo. Nos dice también la palabra en el Nuevo Testamento que él fue considerado amigo de Dios. Pero ¿qué pasa? Porque entonces lo probó. Porque tenemos que demostrar, tenemos que caminar en nuestra fe. Acuérdense también algo que nos enseña el libro de Santiago. Dice que la fe sin obras es fe muerta. La fe sin obras es fe muerta. Es decir, debemos caminar en fe en las pruebas. Debemos caminar en fe en nuestras obras. De hecho, las obras son posteriores a nuestra salvación, no son para nuestra salvación. Es algo importante recalcar. Pero si no, nosotros debemos demostrarnos a nosotros mismos al soportar las pruebas, al aprender de ellas, al tomarlas como algo que viene de arriba, viene de Dios, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento. Entonces aquí vemos, Dios le habla a Abraham y él responde, ¿no? Heme aquí, o aquí estoy. Y entonces lo manda a hacer un sacrificio, pero no de un animalito, de su propio hijo. Eso es algo bien severo, bien grave. Y dice el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Fíjense cómo recalca Dios tu único hijo. Sabemos que él ya tenía otro hijo, Ismael, por medio de la sierva de Sara, pero ese no era, digamos, un hijo de la promesa de Dios. Ese fue un hijo a partir de la voluntad de Sara y también del acuerdo con Abraham. Entonces ellos decidieron hacer eso y hay un gran conflicto entre las naciones que nacieron a través de ese nacimiento y el nacimiento de Isaac. Hasta ahora hay mucha guerra, mucho conflicto entre Israel y los pueblos musulmanes, en los pueblos árabes. Es decir, nos enseña esto, que debemos tomar las decisiones que Dios nos da, no tomar nuestras decisiones en las pruebas. ¿Por qué? Porque va a haber un conflicto, va a haber un problema, va a haber problemas a no buscar la sabiduría de Dios, a nosotros querer resolver los problemas. Podemos hacer problemas o la prueba, podemos hacer problemas fuertes. Ese es un mensaje que nos da toda esta historia de Abraham.
Por eso, entonces debemos pedir sabiduría. Vamos a estudiar primero Dios la próxima semana el libro el primer capítulo de Santiago, donde nos dice que busquemos la sabiduría de Dios, que pidamos sabiduría de Dios en las pruebas. No querer salir inmediatamente de las pruebas. Es importante esto. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Tenemos que pasar la prueba, es decir, pasar el sufrimiento, pasar el dolor que tengamos en esa prueba, porque hay un objetivo importante, nuestra santificación, nuestra confianza más plena en Dios, nuestra dedicación más entera a Dios. Hay algo que vemos aquí en esta prueba. Voy a leer nuevamente esta primera parte del versículo 2 que nos dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. Dios está pidiendo algo increíblemente duro, increíblemente severo, grave a Abraham. Si nos pide Dios eso a nosotros, yo creo que no podríamos, tal vez, más seguro que no podríamos obedecer. ¿Por qué pide esto Dios? Una de las razones que podemos ver es porque todo lo que tiene Abraham, ese hijo que tiene Abraham, se lo dio Dios, ¿no es cierto? Su esposa era estéril, ella tenía 100 años en su vejez, entonces no era probable, era imposible que tuvieran hijos en forma natural. Tuvo que intervenir Dios para darles ese hijo. Uno de los puntos que debemos entender en esto es que Dios puede ponernos pruebas en cosas en las que Dios nos ha dado y ver si somos más fieles a Él o estamos únicamente queriendo ser bendecidos. No sé si me explico, pero el punto está en que Dios pone una prueba aquí a Abraham para ver si lo obedece y pone a Dios en primer lugar antes que lo que él, con lo que él, Dios, bendijo a Abraham. ¿Sí se entiende? ¿No se entiende, Helen? Sí. Más o menos. Sí Bueno, se entiende, Rodolfo, es como un misterio, o como dices, algo que está detrás de la prueba. Uno se puede concentrar en la prueba, pero si reflexionamos más y pensamos cuál es la motivación que tiene Dios, por decir, ¿por qué estamos recibiendo esto? Es muy difícil. Me acuerdo mucho del pastor nuestro, el Ed, que ya está retirado, el Ed Underwood, cuando tenía ese problema en la piel, esa enfermedad de la piel, dice que era excruciante la forma en que y uno piensa, bueno, como en un momento así, bueno, también pensamos, por ejemplo, en Ernesto, que está con dolor y demás, que uno dice, cómo en el medio del dolor y demás, uno puede encontrar gozo o puede encontrar o pensar, uno se concentra en eso, en lo que uno tiene y quiere uno salir de eso. Pero como tú dices, si nosotros estamos en Dios, tenemos que preguntar cuál es el propósito de Dios en esto, para qué me está probando, qué es lo que busca y demás. Y bueno, ya la respuesta la dará Dios, nosotros no podemos manejar eso. exacto. Gracias por la aclaración, porque para mí era muy importante que se entendiera esto. Y como dices, hay un propósito en las pruebas que nosotros no necesariamente entendemos al principio, pero debemos esperar por eso y caminar en la prueba, pedirle a Dios sabiduría para soportar la prueba
fortaleza para terminar la prueba, para ser aprobados al final de esa prueba. Y esto es lo que está haciendo aquí Dios con Abraham. Como decía, Dios sabe nuestros corazones, sabe si somos fieles, pero debemos demostrarlo caminando en esas pruebas que Él nos da. Nosotros, el propósito mío en este año es precisamente que caminamos en una forma mejor que antes con el Señor, con el Señor Jesucristo, con las pruebas que nos pone en nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es una época como decía, de gran incertidumbre, de que el mundo está bastante revuelto, con una inminente enfermedad seria, grave, que es el virus que está en todo el mundo. Y no creo que vayan a mejorar las cosas, van a ir empeorando. No es no es pesimismo, es estar bien parados en la tierra y saber que Dios va a poner más pruebas para nosotros. ¿Y qué debemos hacer? No vamos a entender las pruebas cuando empiezan, pero debemos caminar en ellas fielmente, pacientemente. Precisamente una de las cosas que vamos a poder obtener es una mayor paciencia. Y vamos a mejorar de tal manera que vamos a estar siendo probados, así como Dios probó constantemente a Abraham. Y para esta fecha, este momento, que fue la última prueba que Dios dio a Abraham, él la pasó. Fue una petición extremadamente difícil. Yo creo que si nos preguntan a nosotros, Señor, nos pide eso el Señor, y diremos, ¿cómo? No puede ser posible. ¿Cómo pides eso, no? Y es algo durísimo, es algo que estruja nuestras vidas grandemente. Dios nos dio hijos, pero para amarlos, para cuidarlos, ¿no? Para estar con ellos en las buenas y las malas y ayudarles, no para sacrificarlo. Pero incluso viene como una prueba y una petición, incluso que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque entonces todas las promesas que dio Dios acá en los capítulos anteriores no se iban a llevar a cabo. Pero es una prueba. No está diciendo todavía Dios cuál es lo que pide, pero yo lo estoy diciendo porque necesitamos saber estas cosas. Son principios bíblicos que debemos aprender de nuestros ejemplos en el Antiguo Testamento. Hace 2 semanas vimos a un hombre fiel a Dios que sufrió inmensamente. No creo que podamos soportar nosotros esto, pero también recuerden que Dios no prueba más allá de lo que podemos soportar. Y dice también, vamos a ver ese versículo, aunque voy a interrumpir la narración de la historia, pero muy importante ver lo que nos promete Dios aquí por medio del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver el versículo 13. Y fíjense que este capítulo yo le recomendaría que lo leyeran, porque también aquí nos hablan de las pruebas que Dios puso al pueblo de Israel cuando caminaban en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, y como nos dice que son ejemplos para nosotros, para que no caigamos en esas mismas fallas que ellos tuvieron. Vamos a ver entonces, mucha atención a este versículo que es muy importante. Primera de Corintios 10:13. Vamos a darle lectura. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Muy importante tener esto en mente para animarnos, que vamos a tener pruebas y vamos a sufrir, vamos a pues entristecernos, vamos a ser afligidos por la prueba,
pero recordemos que hay un propósito en esa prueba. Ese propósito no lo vamos a saber cuál es. Sabemos en general que es para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual. Es en cierta forma un ejercicio espiritual. Si no solo estamos recibiendo bendiciones de Dios, espiritualmente vamos a estar debilitados. Necesitamos algo que vaya en contra para fortalecernos. Así como se ejercita un deportista horas y horas haciendo ejercicio, practicando, también nuestro ejercicio espiritual viene con estas pruebas, viene con ver los ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de cómo sufrieron aquellos que han caminado con Dios. Y nosotros aprender de eso y tener confianza de que Dios también no nos va a probar, como dice este versículo, más allá de lo que podemos soportar. Voy a repetir esa frase porque es muy importante. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No nos va a tentar, la palabra tentación y prueba es muy semejante. Son sinónimos en la Biblia. Dice, no nos va a dar pruebas que no podamos soportar. Entonces, esto nos dice que Dios nos da pruebas a la medida. ¿A la medida de qué? A la medida de nuestra situación espiritual. Lo que podamos soportar, eso va a permitir Dios que seamos probados en alguna prueba que podamos soportar. Así que tenemos la garantía de Dios en cuanto que la prueba es para un bien santo, un propósito santo en nuestras vidas, y también que no nos va a dar más de lo que podemos resistir. Importante recordar esto, es un principio bíblico muy importante. Dice también que al final Dios nos dará la salida. Dice, para que podáis soportar. Nos va a dar la salida, pero no busquemos nosotros la salida. No interrumpamos la prueba queriendo salir así inmediatamente, no queriendo soportar la prueba, no queriendo soportar la aflicción. Recuerden también que el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, puesto que yo he vencido al mundo. Por eso también nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, dice que somos más que vencedores. La victoria ya está. La victoria la obtuvo el Señor Jesucristo. Nosotros nos da estas pruebas para nuestro crecimiento, para nuestra santificación, para depender más y completamente de Dios. Recordemos también lo que nos dijo, creo que lo estudió hermano Rudy en una ocasión. Señor Jesucristo nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Eso debemos entender. Debemos buscar la voluntad de Dios, pedirle sabiduría para las pruebas y para todo lo que hacemos. Por eso decía yo que diariamente debemos levantarnos, despertarnos, pidiendo, dando gracias por este día este día que nos da Dios de vida y pidiéndole sabiduría para todo lo que vamos a vivir. Bueno, vamos de regreso. Esto es importante que lo repasáramos. Vamos de regreso a el libro de Génesis, capítulo 22. Bueno, brevemente quiero también decir que algo interesante en este lugar que Dios dice que quiere a Abraham que vaya a Abraham, es la tierra de Moria. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta qué se hizo más adelante en el futuro de Israel. Aquí todavía no existe Israel, existe nada más la cabeza, que el que iba de su descendencia formar Dios el pueblo de Israel. Vamos a 2 de Corintios
perdón, no, Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, sobre la tierra de Moria. Segunda de Corintios, de Crónicas, perdón. 3, 1. Pongan mucha atención. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en lugar que David había preparado en la era de Orián, Jebuseo. Omán Jebuseo. Ajá. Muy bien. ¿De qué nos damos cuenta? De que está ahí en ese lugar fue donde se erigió el templo de Jerusalén. Y ahí en ese templo donde se hacían los sacrificios, donde se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, por los pecados individuales, para que interviniera un cabrito, o una ovejita que muriera en vez de morir el que pecó. Y es decir, hay una conexión en la Biblia maravillosa en cuanto a que aquí donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, más adelante iba a ser el templo donde iban a hacerse los sacrificios del pueblo de Israel. Interesante. Aquí en el templo es donde fue juzgado el Señor Jesucristo, y de ahí del templo hacia el monte Calvario caminó el Señor Jesucristo cargando la cruz. Todas esas cosas nos traen a la mente este lugar y este sacrificio, porque también hay mucha relación entre este sacrificio que se pide y el sacrificio que realiza Dios, el Padre, sacrificando a su propio Hijo, ¿no? Ahí vemos una relación muy, muy estrecha. Bueno, vamos ahora vamos a leer versículos del 3 y 4, vamos a leer. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, importante la reacción de Abraham. Yo creo que a nosotros, si nos pide Dios una cosa así tan tremenda, tan fuerte, tan dura, no íbamos a reaccionar como él. ¿Cómo reaccionó él? La mañana siguiente empieza su obediencia a lo que Dios le pide. Nosotros somos así, obedecemos en forma inmediata como él. Bueno, tal vez vamos a necesitar más pruebas, más mejorar, que es lo que yo les pido, que todos estemos unidos en esto, en que este año sea de mejoría, y cada año o cada día seamos mejores para el Señor, mejores para dar honra y gloria al Dios que nos dio vida física y nos ha dado un nuevo nacimiento espiritual, por el cual tenemos acceso a la vida eterna. Es decir, todo lo que esas cosas, incluso nuestra vida física, es gracias a Dios. Él puede decidir darnos muerte cuando Él tiene el día para eso. No a todo el mundo ha escogido para salvación. Somos grandemente bendecidos. Él debe ser, y lo he dicho en muchas ocasiones, Él debe ser número uno. Acordémonos de esto. Nosotros no somos más importantes que Dios. Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dijo que debemos negarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros en cuanto a buscar lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta. Debemos buscar lo que Dios aprueba, lo que Él nos manda en su palabra.
En este caso, ser fieles y obedecer todo lo que nos pide en su palabra. Abraham entonces obedeció en forma inmediata. No nos dice nada la palabra de todo lo que pasó por la mente de Abraham, pero deben haber sido una noche que no durmió. ¿Por qué? Porque hay una interrogante, ¿no? Una incertidumbre. ¿Por qué me pide Dios esto? ¿Qué pasa con lo que me ha ofrecido, lo que me ha prometido? ¿Se va todo por la borda? Eso pensaría cualquier persona. Pero la decisión, sea como sea lo que haya pensado, su decisión fue, voy a obedecer a Dios. Él para este entonces ya a sus, digamos aquí tendría ya unos se calcula que Isaac para este tiempo tendría unos 15 a 17 años. Entonces aquí a sus 115 años de vida de Abraham, ya era una persona más madura, había fallado, pero había sido fiel en creer en Dios, que es algo importante. Nos debemos creer en Dios y tener total confianza en Dios. Por eso Él está obedeciendo, porque ha sido enseñado por Dios mismo y está saliendo de Él todo lo que Dios enseñó, que debemos confiar en Él y que Él, después de todo lo que ha vivido su vida, y lo vemos desde el capítulo 12 hasta debemos obedecerle, debemos hacer todo lo que Él nos pide. ¿Por qué? Porque las pruebas y lo que Él nos pide viene de lo alto, es santo, es para nuestro bienestar. Muy importante entonces tomar en cuenta esto. ¿Qué nos pide Dios? Obediencia. ¿Cómo probamos que amamos a Dios? En nuestra obediencia. Dice el Señor Jesucristo, en esto sé que me aman, en que obedecen mis mandamientos. Y sus mandamientos son para nuestro bien. Esta prueba incluso no es una prueba de un Dios caprichoso, pensando, ay, quiero ver cómo reacciona Abraham. No, fue yo diría que primordialmente, así como la prueba que, el ejemplo y la prueba que sufrió Job, son también para nosotros, para conocer cómo es Dios, para saber que vamos a ser probados, para saber que Él vamos a obtener incluso un galardón mayor de lo que teníamos antes en forma espiritual. Como decía, no vamos a ser como Job, que recibió doble de todos el ganado que tenía, número doble de hijos, etcétera, sino nuestra bendición va a ser espiritual. Conocer mayormente a Jehová y obedecerle hasta el final, para ser nosotros fieles hasta el final. Vamos a continuar leyendo. Algo importante, que todos los detalles que hay en estos versículos tienen que ver con lo que sucedió en el sacrificio del Señor Jesucristo. Detalles como la palabra, tu hijo, tu único hijo, así también es como el Señor Jesucristo es el único hijo de Dios. Y dice que cortó leña para el holocausto y fueron hacia el lugar que Dios les dijo. Leña tiene que ver con el madero, con la cruz que era de madera, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Incluso el tercer día, porque también sabemos que el tercer día fue cuando el Señor Jesucristo resucitó. No es esto en forma exacta como sucede, pero son detalles que vemos en el sacrificio que sí realizó Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. Vamos a leer ahora versículos 5 hasta el 7. Del 5 al 7 vamos a leer ahora. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac y Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió:
heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ajá. Muy interesante, ¿no? Bueno, leímos en el versículo 4 que Abraham vio dónde estaba la tierra de Moriah y entonces dejó ahí a los siervos y ahora va con su hijo hasta aquel lugar. Algo interesante, muy maravilloso, donde vemos la fe de Abraham. Es que dice, voy a leer el versículo 5 otra vez, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué está indicando aquí Abraham? Eh, lo que yo podría decir es que una de las conclusiones que tuvo Abraham en cuanto a esta prueba, en cuanto a lo que Dios le está pidiendo, es lo siguiente, una de dos cosas. O se detiene, bueno, eso sería más difícil que haya pensado, pero de todas maneras lo podemos poner en la mesa, ¿no? O se detiene este sacrificio porque no se van a cumplir las promesas que hizo y Dios no va a mentir, no miente, no promete algo a la ligera. Incluso se acuerdan que leímos en el capítulo 15 que él hizo el pacto pasando por el medio de los animales y no lo hizo Abraham. Lo que quiere decir, ese acto, cuando, como decíamos que en aquellos tiempos se hacía un pacto entre dos individuos, entre dos naciones, y se mataban animales, se pasaba por en medio, indicando que la persona es responsable de cumplir su parte del pacto, y si no, que lo partan a la mitad, como esos animales partidos a la mitad que Dios le pidió a Abraham que hiciera. Y no le hizo pasar a él pasó en simbolismo en forma de fuego. Él no es es espíritu, él no podía venir en ese momento a encarnarse y a hacer ese pacto, pero mandó fuego para que pasara por en medio de los animales diciendo, si yo no cumplo, o sea, Dios diciendo, si yo no cumplo el pacto contigo, que sea yo partido a la mitad, que yo muera. Fue un pacto que se hizo unilateralmente. No depende de ti, Abraham, depende de mí que lo haga cumplir. Entonces, por ese pacto, por todas las pruebas que Dios hizo, y luego vamos a ver en Hebreos que nos dice sobre algo que sabía Abraham, es que él dice, vamos a volver. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero sus promesas van a ser cumplidas. A mí me prometió tener un hijo a una edad tan avanzada con mi esposa, estéril, después de la menopausia, y lo cumplió. Las promesas que hizo también de tener una nación a partir de mí también va a ser cumplida. No va a ir en contra de esa promesa a todas las naciones también, de que de la descendencia de él iba a venir un Salvador. Así que debe haber pensado, no sé cómo va a ser Dios, pero yo voy a obedecer. Me dio esto, me dio un hijo de mi esposa, y yo tengo que responder con obediencia. Nosotros también debemos responder con obediencia a lo que Él nos pide, lo que tenemos, todo, vida física, vida espiritual, vida eterna en el futuro, son dadas por Él. También dice Pablo que fuimos comprados por precio. Debemos considerarnos sus esclavos, pero unos esclavos que estamos en libertad de la muerte, etc. Bueno, vamos a seguir estudiando para terminar estos versículos tan importantes. Vamos ahora al versículo, algo antes que sigamos. Fíjense cómo en el versículo 6 nos dice que puso Abraham la leña sobre su hijo, en la espalda debe ser, no creo que en la cabeza o en otra parte, para que lo cargara, ¿no? Cuando
aquellos tiempos, y aún ahora no se ve la gente que carga cosas en su espalda. Eso también va indicando más finamente, más detalladamente lo que pasó en el sacrificio del Señor Jesucristo, cargando él en la cruz, caminando desde el templo hacia, en el monte Moriah hacia el monte Calvario. Otro detalle es que Isaac le pregunta, fíjense cómo le pregunta a Abraham en el versículo 7, dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él en forma inocente, cándida, le pregunta, ok, vamos a hacer un sacrificio. ¿Y el cordero? Esto quiere decir que Abraham hacía sacrificios y lo acompañaba a su hijo en esos sacrificios. Y seguramente Abraham le enseñaba a su hijo, a Isaac, que ofrecía lo mejor que él tenía, el mejor cordero, lo mejor de sí mismo tenía que ofrecerle a Dios, porque Dios merece lo mejor de nosotros. ¿Cómo que podemos entender cuando Abraham le dice en el versículo 8, dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces podemos entender que desde el sacrificio que Dios, el primer sacrificio que hubo en la historia, en la Biblia, fue de Dios mismo al sacrificar 1 o 2 corderitos para vestir a Adán y Eva. Después siguió esta costumbre con Abel. Abel también ofreció un cordero y fue agradable ese sacrificio para Dios. De esta manera que podemos entender que desde todas las ¿cómo se llama? Generaciones hasta Abraham, era una práctica entre el pueblo de Dios. No es Israel todavía, pero eran hombres que adoraban a Dios. Muy bien. Si hay preguntas, al final nos preguntan con toda confianza. Si hay alguna cosa que no se haya entendido. Bueno, entonces, todo eso es muy interesante, ¿no? También muy terrible lo que va a suceder ahora. Vamos a leer los siguientes versículos ahora. Sería el 9 al 12. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham. Te fuiste a otro lugar. Génesis 22. 22. Sí, del 9. Del 8. Del 8. 12. Del 8. Del 8, sí. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O también el 13, por favor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Uh-huh. Aquí vemos ya lo que pasó. Abraham sacrificó a su hijo, o eso, él tuvo la intención de cumplir plenamente, sin preguntar, sin decir, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me das un hijo y ahora me lo quieres quitar? Aquí demuestra Abraham total confianza en Dios.
nosotros, a partir de las pruebas que hemos estado teniendo, hemos fallado en algunas tal vez, y debemos ya tomar muy en serio nuestro caminar como cristianos y obedecer a Dios completamente. Bueno, vamos para terminar, estos versículos tienen detalles también muy importantes. En el versículo 8, como decíamos, Abraham dice, Dios se proveerá de cordero. Podemos decir a partir de esta frase y también más adelante, como Dios puso un carnero ahí a la mano para sacrificio, es que Dios incluso se provee a sí mismo como cordero. Acordémonos de la frase que nos enseñó Juan el Bautista cuando lo ve venir. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta prueba nos lleva hasta Señor Jesucristo y su sacrificio, porque de ese sacrificio es que es Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando quita el pecado del mundo se hace efectivo para nosotros cuando creemos en Él, ¿no? Y entonces tenemos vida eterna. Aquí todo esto es como un ejemplo, una sombra de lo que iba a ser después personificado por el Señor Jesucristo. Y vemos cómo Abraham es el mismo que iba a sacrificar a su hijo. Eso es lo que hizo Dios. Por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sacrificó a su propio Hijo, su único Hijo, al que ama, así como le dice Dios a Abraham. Grande esta prueba, pero también grande la solución, grande la resolución de Abraham de cumplir. Y hasta el último momento fue fiel. Como decía, quizá pensando, no sé cómo le va a hacer Dios, pero Él va a dar una solución a esto. Y ya vemos la solución ahí, ¿no? Un detalle también importante en cuanto a los ejemplos que tenemos aquí de lo que pasó en el Monte Calvario hace 2000 años, ¿no? Como dice que puso la leña sobre su hijo. Es decir, la cruz, Dios mismo, en este caso, Abraham como sombra de Dios el Padre, poniendo la leña, es decir, él sacrificando a su propio hijo, también yendo con su cuchillo a degollar a su hijo por obediencia a Dios, porque él merece total obediencia, merece toda honra, toda gloria. Él proveyó un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra fe en Él, nuestra confianza. En esta fe y confianza que tenemos en Él, somos salvos. Todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Nuestra vida, nuestros hijos, nuestra esposa, todo lo que tenemos es gracias a Él. De tal manera que es de Él todo lo que tenemos. Nunca debemos negarle nada a Dios. Debemos negarnos a nosotros mismos y cumplir con todo lo que Él nos pide. Bueno, esta prueba es algo bien difícil, bien dura, pero también aquí debemos aplaudir a Abraham, ¿no? Y seguir su ejemplo, porque él fue fiel en una prueba súper difícil, súper dura. Y nosotros tal vez más adelante podamos tener una prueba así durísima, no con nuestros hijos, pero con nuestra vida propia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegar de Dios que nos ha dado todo para salvar nuestra vida? Es una pregunta importante. Debemos prepararnos para un momento de persecución, un momento en que tengamos que decidir en nuestra vida física o nuestra fe en Dios. Más adelante, en la próxima semana, tal vez vamos a platicar un poco más de esto. Le voy a pedir que en la semana, por favor, leamos todos Santiago capítulo 1
Vamos a estudiar, no todo el capítulo, pero vamos a estudiar los primeros versículos que nos hablan de cuál es nuestra, cómo debemos ocuparnos en la prueba, qué debemos hacer durante las pruebas. Y va a ser algo importante para nosotros también saber qué debemos hacer. Bueno, si hay alguna pregunta, si se puede, si no, vamos con nuestro hermano Rudy para últimos comentarios. Voy a hacer unas reflexiones rapidita porque me tengo que ir a la iglesia. Sí, Pero am, me dio lo que me llegó más fue el verso que mencionaste de Santiago, de que fe sin obras está muerta. Y y de alguna manera veo esto como como lo dijiste, es como un reto no para este año, sino para nuestras vidas, para ir adelante y demás, porque eh, como también mencionaste que al principio, de que Dios no necesita ponernos, digamos, Él sabe nuestros corazones y demás. Y pienso en el caso de Job, como en el caso de Abraham, él sabía, por eso le permitió a Satanás probarlo a Job, porque sabía que Job iba a resistir de esa forma como resistió. Y solo le pudo pedir a Abraham ese gran sacrificio porque sabía y conocía la fe de Abraham que él iba a responder. Lo que me llega lo me lleva a concluir lógicamente que el beneficio de pasar la prueba es para nosotros. Es para nosotros porque imagínense cómo se debe haber sentido Job después de que pasó la prueba, o cómo se sintió Abraham después de que pasó la prueba, cómo se sintió Isaac después de que vio que su padre lo iba a sacrificar obedeciendo a Dios y Dios, o sea, todos en nuestras vidas hemos pasado por pruebas y demás y vamos a seguir pasándolas. Sin más estar, sin ir tan lejos, esta prueba del COVID que hemos pasado estos 2 años, el año de encierro que pasamos, demás, que renegamos y que hay tantos detalles por qué discutir y por qué dividirse, demás, pero ¿qué pasa si esa prueba es simplemente una prueba para prepararnos a algo que va a venir? En algún momento estemos aislados, que no podemos ir a la iglesia, que no podemos reunirnos, que no podemos compartir la fe. Y acá encontramos este método de manejarnos así para circunstancias como esa, pero ¿qué pasa hoy día, anoche preocupado, digo que no vamos a tener luz, no nos vamos a poder eh, no vamos a poder comunicarnos hoy día. También con Ivonne pensamos, aquí en Glendora se cortó la luz, no vamos a poder ir a la iglesia, no va a haber luz. Y pueden venir momentos como eso, hay momentos que estamos pasando en el mundo cruciales donde puede haber devastaciones, guerra, falta de energía y todas esas cosas, y no estamos exentos de eso. Entonces, eh, muy adecuado, me parece que realmente Dios te inspiró para tocar este tema, Rodolfo. Me parece que es un mensaje a donde nos llama a preguntarnos, ¿dónde o cómo está nuestra fe? Hortensia. ¿Cómo está tu fe, Miguel? ¿Cómo está tu fe, Eduardo? ¿Cómo está tu fe, hermano, hoy día? ¿Está viva? ¿Está dormida? ¿Está muerta? Y tenemos que buscar esta reunión que vamos a tener hoy día. Es un esfuerzo y una obediencia a un llamado de que la iglesia participe más y sea más viva, más activa, eh, poniendo justamente la fe en práctica. Y oremos porque si esta es la voluntad de Dios y Dios nos lleva por ese camino, va a ser una oportunidad para que nosotros podamos ejercitar eso. Si estamos despiertos, hay que
hay que despertarnos. Perdón, si estamos dormidos hay que despertarnos y poner esta fe viva nuevamente y para poder caminar y avanzar y soportar las pruebas que nos va a poner Dios, porque van a venir. Entonces, te agradezco, Rodolfo, por esta, por compartir la palabra de esta forma y me parece muy adecuado. Espero que todos lo tomemos seriamente. Voy a pasar este video, eh, lo voy a poner ahí para las que no estuvieron ahí, porque me parece muy importante de que lo escuchemos todo, porque es un llamado. Acuérdense, todo lo que escuchamos no es, viene de Dios. Y si Dios quiere que escuchemos este mensaje es porque tiene la intención de que nosotros sigamos su voluntad. Es un llamado que Dios nos hace y no podemos ignorarlo y mirar para el otro lado y decir, es otro sermón. No, es la palabra de Dios que se compartió y escuchémoslos y sigámoslo porque Dios nos está llamando. Amén. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos mandas en esta mañana. Te pido ah, eh, que toques nuestros corazones, Señor, que el Espíritu Santo nos lleve a despertar realmente, a poder percibir realmente tu presencia y te pedimos que nos des oportunidades para expresar y poner nuestra fe activa. Tú nos has bendecido con tantas cosas, Señor, y sabemos que todos somos capaces de compartir la palabra, todos somos capaces de expresar el amor que tú has demostrado para con nosotros. Todos podemos ser embajadores tuyos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a descubrir cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras virtudes y también, Señor, a saber qué son las cosas que son nuestras debilidades, nuestras tentaciones que tenemos de más y para poder orar por ellas, para poder resistirlas y tener fe de que Dios nos va a acompañar en cada una de las pruebas y las cosas que nos ponga en el camino. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los hogares que tenemos presentes, los que no han podido estar en esta mañana. Y te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bendiciones para todos y Dios los bendiga. si Dios nos quiere, nos veremos el domingo. Muy bien. Que Dios quiera. Bueno, hasta Bendiciones a pronto. todos. Hasta luego. Hasta luego.